Buenos días, hermanos. Vamos a continuar con lo que vimos en el capítulo 11, las fases escatológicas y lo que es el milenio y el papel de Israel durante ese periodo. Veíamos que Pablo no estaba diciendo que Israel se difuminaría y se disolvería en la iglesia, sino que había promesas que se cumplirían para la nación de Israel. No esa nación que conocemos hoy, que muchos consideran como que ya el cumplimiento de las profecías, sino una nación de Israel que dominaría el mundo. Y eso lo podemos ver fácilmente en Miqueas capítulo 4, los primeros 4 versículos. Vayamos un momento primeramente a ver eso, porque eso es básicamente lo que nos va a hacer entender el final de lo que vamos a ver hoy. Miqueas capítulo 4 del verso 1 en adelante. Dice 1, fíjense, escuchen bien. Acontecerá en los postreros tiempos que el nombre de la casa de Jehová será establecido por cabeza de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos en sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Eso sucede hoy con Israel. ¿Van las naciones de Israel a buscar esas cosas en Israel actual? Yo creo que sería uno demasiado ingenuo de pensar eso, ¿no? Por supuesto que no, definitivamente no. Eso no se está cumpliendo ahora. Luego continúa, dice el 3. Fíjense lo que dice aquí ahora. Y él juzgará entre muchos pueblos, o sea, habrá una predominancia de esta nación, y corregirá a naciones poderosas, hasta muy lejos, que han sido grandes potencias, fíjense. Y martillarán sus espadas para asadores y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. ¿Estamos viviendo eso actualmente? ¿Están las cosas así pacíficas y hay mucha paz por ahí? No, evidentemente, ¿no? No se está cumpliendo todavía eso. Luego continúa el 4. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. O sea, habla de una época dorada, una época de paz, una época de gran productividad de la tierra, de bendición terrestre. Algo muy lejos de lo que vemos ahora, pero muy lejos. Entonces, vemos que aquí Miqueas habla de una profecía que también, casi con las mismas palabras y casi en la misma secuencia, lo dice el profeta Isaías en el capítulo 2, también del verso 2 al verso 4. Y luego en los versos siguientes, que ya los mencionaré más adelante, en el verso 19 y 21, va a hablar de que durante la venida del Señor Jesucristo, muchos van a querer esconderse detrás de las piedras y las rocas, o en refugios como los actualmente construidos hoy en día. Bien, pero para poder ir a todo este camino de cómo va a ser el desarrollo de los acontecimientos futuros de la segunda venida del Señor, de lo que va a pasar con la iglesia, de lo que va a pasar con Israel, vamos a hacer una recapitulación de los discursos de Jesús y los discursos, o mejor dicho, lo que dice el Apocalipsis. Entonces voy a poner un cuadro en pantalla, voy a ponerlo. Lo puse con un muy bien, voy a coger el ratón. A ver. Aquí está. Vamos a ir al principio. Yo estoy haciendo esto no por hacer la cosa complicada, al revés, por hacer la cosa más sencilla, porque lo que quiero es que de una forma rápida, en poco tiempo, no estemos buscando el pasaje y luego analizando y luego buscando el siguiente pasaje, sino todo lo tenemos en pantalla y vamos a ver las correlaciones entre el discurso de Jesucristo y lo que dice Apocalipsis. Vamos a ver cómo se complementan también. Lo que dice Apocalipsis lo está diciendo el Señor Jesús. Y lo está explicando con palabras más claras. Y vamos a ver cómo se corresponden y la secuencia cronológica correcta. ¿Bien? Vamos a empezar pues por la primera de las fases. Dice la apostasía. Dice Jesús: mirad que nadie os engaña, porque habrá muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Lucas dice lo mismo, ¿no? Y vemos pues que
es una primera fase de grandes mentiras, de grandes engaños, de que se presenten a falsos cristos. Luego pasa a una siguiente fase, la fase de las guerras y hambres. Y vamos, no sé si ven, está un poquito, si los tapo me avisan, ¿eh? Ven cómo habla ahí: oiréis rumores de guerras y mirad que no os turbéis, porque no es algo que todo esto aconteja, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Dice lo mismo Lucas, y fíjense que lo que dice el Apocalipsis habla de los 4 jinetes famosos del Apocalipsis. ¿Y de qué están hablando los 4 jinetes del Apocalipsis? De lo que está diciendo Jesús. De esa fase escatológica, a eso se está refiriendo. Por eso habla uno de que fue le dado poder para quitar de la tierra paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Guerras. ¿No está hablando de guerras? Ahí las tienen. Ahí están las guerras. Y luego continúa también diciendo más cosas. Habla también de hambre, de una gran crisis económica y de pestes. Dice, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. O sea, vemos una hostilidad del propio planeta y una serie de catástrofes naturales y provocadas por el hombre que anteceden a este acontecimiento. Por supuesto, uno dirá, bueno, en los últimos 2000 años han habido guerras, terremotos, hambres, pestes y todo lo demás. ¿No será esto una dilatación del periodo escatológico final? Sí, por supuesto que sí. Es también una dilatación, porque cuando habla de persecuciones el Apocalipsis, recuerden que se fue escrito alrededor de fines del siglo I, ¿a quién va dirigido? A los cristianos. ¿Pero cristianos qué? Que están sufriendo persecuciones. ¿Qué es lo que va el creyente de esa época a entender del significado del Apocalipsis? ¿Cómo lo va a consolar el Apocalipsis? Porque él va a ver que ya Jesús y la misma visión de Juan están hablando de que van a haber problemas, situaciones difíciles que se van a dar en el mundo, porque ya las está viviendo. Y han habido, por supuesto, grandes pestes como la que hemos pasado hace pocos meses, como lo que pasó en 1918-1920, la de famosa de Justiniano en el siglo V, que fue terrible, fue peor que esta, mucho peor, y así muchas, pero habla de que al final habrá un agravamiento aún más. O sea, la situación se deteriorará mucho más justo antes de la venida del Señor. Y eso es lo que tiene que hacer comunicar la visión de Juan a los cristianos de todas las épocas. No solamente de los tiempos finales. No dijo Juan, miren señoritos, esto es escrito para los habitantes de la tierra del año 2000 en adelante. No dijo eso. No dijo en ningún momento que eso va a ser para gentes del futuro. Estaba escribiendo para la gente de todas las épocas, porque quería decirles que primeramente va a haber un problema de sufrimiento, pero Dios tiene la victoria al final. Como dijo el Señor, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Siempre la victoria es de Dios, y Dios va a acabar con todos esos inicuos que les han perseguido o incluso les han asesinado, y van a tener una herencia gloriosa en un mundo mejor, en el reino de Cristo. Por lo tanto, vemos que eso se cumple. ¿Ven cómo el discurso y el Apocalipsis se van de la mano? Luego viene la gran tribulación que sufre la iglesia cristiana desde la primera persecución de Jerusalén en el primer siglo, y culminará con la persecución que desatará el anticristo cuando éste se manifieste. Ya ha habido persecución, evidentemente. Hoy en día está habiendo persecución. Puertas abiertas en su ministerio para la iglesia perseguida. ¿Qué está pasando? Hoy en día, Dios no lo quiera, pero posiblemente están matando cristianos. Están encarcelando, están torturándoles, están acosándoles. O sea, yo no le puedo decir a esos señores y a esos hermanos y hermanas que, mira, eso no te preocupes, que no va a haber gran tribulación, la iglesia no va a sufrir ni un pelo, no le van a tocar nada y todo va a estar bien. Para nosotros que vivimos en las libertades occidentales, eso suena muy coherente y plausible, pero para el que está viviendo en un país musulmán, o en Corea del Norte o en China, eso no es así. Bien, aquí habla pues, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y habla una relación que continúa también con lo que dice Lucas al final, y matarán a algunos de vosotros y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Persecución. Apocalipsis, el 6:9 dice, cuando abrió el quinto sello, vi
bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿De qué está hablando? ¿De quiénes son esos? Evidentemente personas cristianas que han sufrido persecución. Luego dice el 6:10, y clamarán a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. O sea que va a haber un punto final en el cual ya hasta aquí nomás, ahí terminó la persecución, la tribulación, la iglesia es arrebatada y esa etapa termina finalmente. Ya no va a haber más perseguidos porque ya no van a estar sobre la tierra simplemente. Algunos morirán, otros no morirán, sobrevivirán hasta el arrebatamiento. Unos habrán sufrido más, unos habrán sufrido menos, unos habrán sido perseguidos más, otros habrán sido perseguidos quizás nada. O sea, no es que todos van a ser acribillados y todos van a ser decapitados. No dice eso la Escritura, pero que algunos lo sufrirán. Y lo importante es que la iglesia esté preparada para no ver esa cosa como algo extraño. Como decía Pedro, no creáis que el sufrimiento es algo como si os diera una cosa extraña. El creyente no debe pensar de esa manera, que el sufrimiento o la persecución es una cosa extraña. Tiene que estar preparado para recibirlo. ¿Por qué? Porque le puede suceder. Incluso aquí en España puede cambiar las tornas, y en Europa, y algún día, y creo que eso va a suceder de todas maneras, la iglesia y nosotros seremos perseguidos, los que vivamos entonces. Bien, seguimos entonces. Fíjense este contraste cuando dice: y matarán a algunos de vosotros y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. No dice matarán a todos, dice matarán a algunos de vosotros. Y luego dice: pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. O sea, no dice que todos lo van a decapitar. ¿Se dan cuenta? Pero algunos tendrán, vamos a decir, ese privilegio de morir por el Señor. Desde un punto de vista humano no es ningún privilegio, pero desde el punto de vista divino sí lo es. De morir por el Señor, y tendrán pues un galardón especial precisamente por haber ofrendado su vida por Cristo. Pero no todos van a morir. Bien, luego ya no vemos nada en Apocalipsis, está totalmente en blanco, y vemos el discurso en Mateo y en Lucas, que habla sobre lo que sucedió en el primer siglo. No está hablando del futuro. Eso no se puede entender futuristamente, sino pretéritamente, porque era... Para nosotros es pretérito, pero cuando lo dijo Jesús era futuro todavía. Él estaba hablando alrededor del 33 de nuestra era, o 35, según algunos 30, o 33 o 35, no lo sé. La cosa es que esto sucedió en el año 70 del primer siglo. Dice: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, o sea, profanar el lugar santísimo del templo de Jerusalén. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Le está diciendo a los cristianos: mira, si tú ves eso, ves Jerusalén rodeada de ejércitos, huye a los montes. Sal de ahí, porque lo que va a suceder en Jerusalén va a ser una cosa terrible. Y efectivamente así fue. Entonces Jesús advierte a sus oyentes que en ese momento de que iba a haber un gran juicio de Dios sobre Jerusalén. Los mismos judíos en su rebelión contra Roma los celotes sobre todo, iban a instigar esta rebelión, y esa iba a tener un costo de sangre terrible. Y bueno, ahí ya lo leerán luego, porque tenemos unas copias allí para que lo puedan leer. No vamos a tardar mucho en esto. Hace toda la advertencia, y fíjense lo que dice: y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Eso dice Lucas. De un detalle muy curioso, por eso sí he querido poner Mateo y Lucas juntos, porque Lucas da un detalle interesante. ¿No decía en Romanos 11:25 Pablo que cuando termine la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo? Plenitud. El tiempo de los gentiles. Algunos dicen, no es que sea mala la interpretación, que el tiempo de los gentiles se cumplió en 1948, cuando Israel fue declarada una nación, en su nacimiento, y que ya a partir de ahí ya Israel no es hollada por los gentiles. Pero hombre, vamos a ver, ¿es hostilizada por los gentiles? Todavía sí, es una nación que está siempre con una espada de Damocles ahí, pendiente de caer, porque las naciones le siguen odiando. Entonces,
no vemos que quizás sea exactamente esa la interpretación correcta, sino habla de la plenitud de los gentiles, cuando toda la totalidad de los gentiles ya puedan ser salvos. Mejor dicho, el remanente de los gentiles, perdón, no vayan a entender mal, los que se conviertan. Sigamos. ¿Qué pasó? ¿Puedes, sí, bajar un poquito el scroll? Sí, más, un poquito más. Hasta. Todo eso. A ver, ahí ponle una pausa ahí. Ya está, ya revivió. Ya. Hay una cosa interesante, fíjense lo que dice al final de esa parte que habla Jesús. Dice, después de esas cosas, ¿te acuerdan que dijo también, todo esto acontecerá en esta generación? ¿A qué se refería con todo? Se refería a esto precisamente, que sucedió efectivamente en esa generación. Dice, porque como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, de una manera extraordinaria, visible, vamos a decir, deslumbrante. No va a ser una cosa secreta que apareció por ahí, viene a entrevistarlo algún periodista o se escabulle por algún callejón, no, una cosa extraordinaria. Pero hay una marca temporal muy curiosa que se da en los discursos de Jesús y se da en Apocalipsis. O sea, como diciendo, con esta señal tú vas a marcar temporalmente lo que se dice antes de lo que se dice después. Y esa es la marca temporal que le he puesto ahí en morado. A ver si se mueve. Qué raro este. Bueno, si puedes quitar eso. Ya. No lo lees, efectivamente. Si puedes subir un poquito el scroll, por favor. Ya, un poquito más. Que se vea lo azul nada más. Ahí está bien. Bien, fíjense en lo que dice aquí. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Lucas lo dice de una forma un poquito más discreta. Entonces habrá señal en el sol, en la luna y en las estrellas. No dice que se van a caer, ¿no? Es una figura, una hipérbole, vamos a decir. Y la gente serán confundidas por causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor de la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con gran poder y gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, guíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Está le diciendo. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. ¿Casualidad? No. Está hablando de lo mismo, ¿no? Está hablando de lo mismo. Es una marca temporal precisamente que marca ese fin de la tribulación de la iglesia o gran tribulación y el principio del día de la ira de Dios, que será un periodo probablemente de algunos años incluso. No es que sea que de pronto viene el Señor Jesús y ya plum, al día siguiente ya está todo cambiado, no. Va a ser un periodo. Realmente lo que dice el plan es ese librito dispensacionalista está bien. O sea, esa página solamente cambian los nombres nada más, pero lo que dice hay un rapto de la iglesia y luego viene la tribulación del mundo. Y ya solamente ese es el problema. El problema que yo tengo con el tema pretribulacional es simplemente el nombre. ¿Por qué? Porque se confunde gran tribulación con ira de Dios, el periodo de la ira de Dios. Y son distintos. Eso también el posttribulacionismo también lo confunde y también piensa de que las dos cosas son lo mismo. No. Uno, como hemos visto aquí, es la tribulación de la iglesia y su agravamiento al final, y lo otro es la ira de Dios sobre el mundo, pero la iglesia es arrebatada antes de que se acontezca ese día de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque son juicios de Dios para el mundo, no para la iglesia. Por lo tanto, la iglesia ya va a estar fuera. O sea que el dibujo está perfecto, ¿no? El dibujo está perfecto. Solamente son los nombres nada más los donde falla ahí. Bien, entonces vemos que aquí va una marca temporal y el Apocalipsis habla de lo mismo. También de una forma figurativa, podríamos decir alegoria, pero habla de algún tipo de catástrofe
cósmica, vamos a decir, algo astronómico, por así decirlo, que evidentemente la gente lo va a ver, lo va a sentir y se va a impactar y se va a asustar. Algo muy, muy, muy impactante. Y esa es una señal de esa segunda venida en poder y gloria del Señor Jesucristo. Luego dice el siguiente, vamos a subir un poquito el scroll. Si quieres te doy el ratón porque la verdad no me sirve aquí. Bien, con la ayuda de Oliver vamos a continuar, subir un poquito más. Ya, hasta ahí. Ahí nomás. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Habla de la ira de Dios. Isaías también habla de esto. En el capítulo 2, el verso 19 y el verso 21, habla exactamente de lo mismo. También que se esconderán detrás de las rocas para esconderse de la ira del Dios Todopoderoso. Lo mismo que dice Apocalipsis. Vamos a encontrar pues que la Biblia es una gran coherencia. Lo que dicen los profetas, lo que dijo Jesús y los apóstoles y lo que dice el Apocalipsis se correlacionan, son coherentes entre sí. No hay problemas con ellos, no hay discrepancias. Unos apoyan a los otros. Y si uno da un detalle, el otro da otro detalle. Pero están ahí armonizados y están hablando de un mismo proceso escatológico que va a acontecer con ese orden. Bien, ahora sí, Oliver, ¿podemos subir esto? Bien, ahora vemos el tema del arrebatamiento. La iglesia es llevada al fin de la gran tribulación, inicio el periodo de los juicios de Dios sobre la humanidad que rechazó creer en Jesús. Esta es la fase conocida como la ira de Dios y sus juicios durarán meses o incluso unos pocos años. La Biblia habla de unos 3 años y medio. Podríamos especular de que sí, que puede ser eso. No estamos seguros, pero probablemente sí, porque la Biblia lo menciona muchas veces, en el libro de Daniel también. Por lo tanto, podríamos decir que esa podría ser la duración. Es como, por ejemplo, cuando un piso está ocupado y viene la policía a desalojar a los ocupas. Hay toda una trifulca, ¿no es verdad? No es una cosa fácil, no es que plum, de pronto desaparecen del piso y ya la persona puede recuperar su propiedad. No, hay todo un problema, es todo un proceso. Pues el mundo también habrá una resistencia y habrán juicios de Dios para disolver toda esa resistencia y aniquilar a sus enemigos. Luego dice, fíjense lo que dijo Jesús, Mateo 24:31, y enviarán sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Dice Apocalipsis, he aquí una gran multitud de la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son esos? Pues los que salen de la gran tribulación. Ahora, sigamos viendo más arriba, por favor, un poquito más. Ahí está bien. En 1 Tesalonicenses dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y está hablando no de los cristianos, sino de los incrédulos que serán destruidos. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, porque tenemos la palabra de Dios, para que el día os sorprenda como ladrón. Dice: velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas esas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. O sea, el creyente tiene que prepararse. No puede flojear. No puede decir: no pasa nada, me despreocupo en mi vida espiritual y hago lo que vivo como quiero, dejo de honrar a Dios, dejo de buscar la santidad, dejo de buscar la obediencia a Él. Él no puede descuidarse, el creyente no puede descuidarse, tiene que cuidarse y tiene que saber esperar la venida del Señor. Y también el hecho de que en cualquier momento te puedes morir también, ¿no? Y en cierta manera es como si viniera el Señor, porque nos vamos a su presencia. ¿Y cómo nos vamos a ir a su presencia? También tenemos que cuidarnos de la manera en la cual nos vamos a su presencia. Entonces tenemos que ser fieles. Cuidad vuestra salvación con temor y temblor. Es un consejo de Pablo. Bien. ¿Qué dice aquí? ¿Quiénes son esas personas? Dice el Juan, ¿no? Y le responde: estos son los que han salido de la gran tribulación. Ahora, estamos en el capítulo 7 de Apocalipsis. No estamos en el capítulo 19. Estamos en el 7 todavía.
sea, todavía esos juicios que aparecen en gran medida en el Apocalipsis, no lo va a pasar la iglesia, porque la iglesia habrá sido arrebatada. Porque esos juicios son para la tierra. Ahora, hay una cosa interesante que hay que explicar sobre el Apocalipsis. Es un libro complicado, muy interesante, difícil por la cantidad de alegorías, pero debemos entender que la cronología o el hilo cronológico de Apocalipsis no es una línea recta en el tiempo, sino que Apocalipsis tiene una serie de visiones que son recapitulaciones, que están concatenadas en un orden que es más o menos propendente al futuro, pero que no implica que sea necesariamente el futuro. Es decir, va así como un diente de sierra, baja una recapitulación, vuelve a subir en la recapitulación, otra vez baja, vuelve a subir, pero va bajando y va subiendo cada vez más hacia arriba. Pero si tú trazas una línea, vas a ver, por ejemplo, que la batalla de Armagedón se menciona en el capítulo 16 y también se menciona en el capítulo 19. Y tienes el capítulo 17 y 18, intermedias. ¿Y qué pasó? ¿No? ¿Por qué? Porque está hablando de recapitulaciones y por eso es que aparece esa aparente contradicción cronológica que no es tal, sino que hay que saber entender las recapitulaciones de cada visión de Apocalipsis, que no es una sola visión, son varias visiones. ¿Bien? Entonces es por eso que podamos encontrar algunas perlitas por ahí que nos pueden desconcertar, pero hay que saber entenderlas. Bien, vamos a subir esto más arriba. Bien, hasta ahí. Bien, fíjense que aquí también habla del arrebatamiento de Jesús. Dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Tenemos que velar, eso nuevamente lo dice el Señor. Y fíjense que habla de un arrebatamiento, están dos moliendo y plum, una desaparece y la otra se queda. ¿Ven? Vemos cómo lo está hablando. Vemos también el orden del discurso de Jesús se correlaciona también con el orden del discurso de Apocalipsis. O sea que el Apocalipsis no es ese libro incómodo para algunos creyentes, sobre todo para la teología reformada y los amilenaristas es incómodo porque habla de cosas que difíciles y a veces le dan unas interpretaciones a veces bastante jaladas de los pelos. ¿Por qué? Porque no quieren reconocer que Dios quiso revelar los acontecimientos escatológicos con una complejidad un poco mayor que la que teníamos sin Apocalipsis. Por eso el tema del milenio. El milenio no lo puede descartar, porque para eso tendrías que arrancar de las páginas de la Biblia el capítulo 20 de Apocalipsis. Pero no, ellos dicen, no lo voy a sacar, no lo voy a arrancar de la Biblia, pero lo que sí voy a hacer es simplemente decir que eso es el tiempo de la iglesia y ya está, y trato de barajar la cosa para que encaje un círculo en un cuadrado. Y bueno, eso no tiene mucho éxito. Bien, vamos ahora a continuar subiendo un poquito. Bien, hasta ahí nomás. Ahí vemos, pues, en resumen, la gran tribulación, los pasajes que hablan de ello. He descartado a Marcos, capítulo 13, porque Marcos siempre es más escueto y Mateo prácticamente engloba lo que dice Marcos. Entonces, por eso he puesto a Mateo, a Lucas y a Apocalipsis. Y vemos en esos pasajes, entre algo se produce la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia. Luego está la ira de Dios, ese periodo de juicio sobre el mundo. Y están ahí los pasajes y el resto del Apocalipsis, por supuesto. Entonces vendrá el milenio, el capítulo 20, y luego Satanás será encadenado y la bestia y el falso profeta serán arrojados al lago del fuego. Bien, vamos ahora sí pasar a la última parte, a esta parte del milenio, y ahí sí no te voy a dar molestia porque ahí está bien. Entonces vamos a ver aquí este cuadro, tal como lo que hemos leído, qué es lo que resulta, ¿no? Ahora, hay quienes enfatizan que la gran tribulación es solamente la última parte, prácticamente lo adyacente a la línea roja. Y como he señalado anteriormente, no es cierto. O sea, en cierta manera, lo que pretendía Dios hacer en la revelación a Juan era que la iglesia siempre supiera que estaría sometida a sufrimiento, a persecución, algunos más, algunos menos, pero que se estaría sometida a persecución y que luego había una victoria final por parte de Dios y el reino de Cristo. Bien, entonces podríamos empezar que empieza con la lapidación de Esteban, la primera persecución romana del Nerón en el año 64,
y todas las persecuciones que han habido hasta que la que desencadene el anticristo, que será, se supone, muy cruenta. Porque imagínense, alguien que tenga el poder global, ya no es que te puedes refugiar en una nación que es más respetuosa con el cristianismo, sino que ya si el poder es global, ya no tenemos a dónde huir. ¿Se dan cuenta? O sea que la persecución también será global. Y luego viene esa línea roja, la segunda venida del Señor, en poder y gloria. La iglesia es arrebatada y se suceden los juicios de Dios durante ese tiempo, que posiblemente sean 3 años y medio de juicios de Dios sobre la tierra. Y luego vemos al final que lo que dice el capítulo 19 de Apocalipsis, el jinete blanco, luego está la boda del Cordero, y luego esa batalla final donde toda esa estructura político-religiosa que se llama la Gran Ramera o Babilonia la Grande es destruida, que es el sistema mundial político-religioso destruido, ese gran poder del anticristo, y eliminado, de tal manera que se instaura el reino de Cristo. Ahora, aquí caen varias preguntas y varios misterios también. Estamos hablando de que van a sobrevivir gente. ¿Qué pasa con Israel en el periodo de la ira de Dios? Cuando en el capítulo 7 habla de los 144.000, es una forma alegórica de referirse al remanente de Israel, el remanente que se permaneció fiel a Dios en el momento de la segunda venida de Jesús. Ahora, ¿significa que no van a ser arrebatados o que se van a convertir durante el tiempo de la ira? La verdad, no lo sé, o sea, tengo que ser sincero. Es un poco misterioso eso, pero la cosa que dice que van a haber durante ese tiempo, ese periodo que la iglesia no estará, creyentes judíos. ¿Por qué? Porque ahora el énfasis va a ser sobre la nación judía, y en lugar de ser apaleados, como dicen algunos, la Biblia de hecho les promete que no le van a tocar un pelo, es decir, que van a sobrevivir a todo ese periodo de la ira, y al final, cuando ya venga el reino milenial, van a ser protagonistas de ese nuevo Israel, el que habla Miqueas capítulo 4 que hemos leído al principio, ¿recuerdan? Donde va a haber una época dorada, la parte negra, una época dorada. ¿Serán 1000 años o más de 1000 años? No lo sabemos si esos 1000 años son literales o son alegóricos, se refiere a un tiempo grande de tiempo, puede ser varios milenios, la verdad es que no lo sabemos. Pero sea que sean 1000 años o sean más, es un periodo, una época dorada, pero sin embargo, y en eso coincido totalmente con lo que dicen dispensacionalistas, Dios va a tener un tratamiento especial para una humanidad que va a estar en condiciones fabulosas. No va a haber guerras, terremotos, huracanes, problemas ecológicos, o sea, va a haber una gran productividad, no va a haber sequías ni problemas de alimentación. Cuando, por ejemplo, hablaba en Isaías 11, Isaías 65, cuando hablaba de que pastorearía el niño al león y al corderito. Y claro, uno puede entenderlo efectivamente, como yo decía, pues de una forma metafórica, pero también puede ser que lo que quiere decir ahí Isaías sea efectivamente que habla de condiciones idílicas, que incluso ni las fieras serán peligrosas en esa época. Dice que comerán hierba juntos, de tal manera que no tendrán problemas para ser depredadores, serán como herbívoros. Ahora, claro, eso tiene algunos problemas ecológicos, evidentemente, sobrepoblación, pero bueno, si Dios lo dice que lo puede hacer, no sabemos cómo se solucionará ese tipo de cosas, pero no hay que ser escéptico porque la Biblia lo dice, al fin y al cabo, ¿no? Y también hay un personaje que era discípulo de Juan el Bautista, que era Papias, y muchos otros en los primeros tiempos, pues hablamos de Policarpo, de Irineo de Lyon en el siglo II, que también mencionan estas cosas, y dice incluso que Jesús también lo había mencionado, que habría una época dorada, incluso que Tomás dijo, ¿y cómo será eso? Porque siempre Tomás era el incrédulo, ¿no? Y que Jesús le responde y le dice, las personas que vivirán en aquel tiempo lo verán, ¿no? Eso no está en los libros canónicos, evidentemente, los evangelios canónicos, pero es interesante de algunos de los relatos que los primeros discípulos de los apóstoles y de Irineo, que fue un hombre muy lúcido, por cierto, muy bueno leer sus libros, porque la verdad que son extraordinarios, y arroja mucha luz sobre el pasado y sobre cómo era la iglesia primitiva y cómo era el entendimiento del Apocalipsis y de las cosas que habían dicho los apóstoles. Bien, y lo que dijo Jesús. Pero, bien, continuamos entonces mencionando que este periodo cumplirá las promesas de Israel,
Como decía Miqueas, las naciones irán hacia Jerusalén, hacia Judá hacia Israel como una nación bendecida, y en cierta manera, no en cierta manera, sino que efectivamente como gobierno mundial, porque ahí estará reinando Cristo en la tierra. Exactamente cómo será, eso es algo bastante especulativo, no podemos saber los detalles. Ahora, la iglesia que ha sido arrebatada, ¿estará teniendo funciones gubernativas en ese mundo venidero? Es muy probable que sí. Algunos dicen, no, que se quedarán en el cielo tocando arpas, ¿no? Sentados en una nube, no lo sé. Pero yo creo que no van a estar ociosos, yo creo que nosotros vamos a tener algún tipo de función. O sea, que si piensas que este mundo ya no lo vas a volver a ver después de muerto, ándate preparando porque vas a verlo. Y esas cosas que vamos a ver, tenemos el privilegio, hermanos, que nosotros vamos a saber cómo se cumplen, vamos a ver cómo se cumplen estas cosas. Estemos donde estemos, y seguramente estaremos arriba, y también estaremos abajo cuando te llegue el momento, sabremos cómo se cumplirán, lo vamos a vivir. Eso es lo interesante del caso. No solamente lo estamos estudiando, sino que lo vamos a vivir. Y quizás nos recordaremos en el pasado cuando hablábamos aquí o en el estudio de los miércoles cómo iba a ser estas cosas, cuando ya veamos cómo realmente sucedieron. Bien, entonces al final hay una última rebelión humana, la última de todas, el fin de la última dispensación, como diría Fukuyama, el fin de la historia. Por supuesto se refiere a otra cosa, pero el fin de la historia humana en su capacidad para rebelarse contra Dios, y será derrotada nuevamente por parte de Dios, y a partir ya vendrá el reino eterno, cielos nuevos y tierra nueva, que también es una metáfora de ese nuevo Israel, de ese Israel espiritual que gobernará la tierra en condiciones inimaginables, con capacidades humanas que ahora podemos solamente imaginar y soñar. Incluso ese universo tan vasto que vemos, que dice, ¿para qué está ahí? Está muerto de risa, no sirve para nada, pues tendrá un propósito también. O sea que si alguien habló de la colonización del universo, pues posiblemente en esa época sí sea posible, aunque a algunos les parezca una idea descabellada, pero no creo que la Tierra sea el único lugar, sino que las condiciones del mismo cosmos van a cambiar. O sea, lo que antes nos parecía inútil y vacío, pues ya no lo será. Pero bien, no vamos a ir volando en las especulaciones porque ya eso es algo muy, muy fuerte. Bien, hasta aquí entonces terminamos la parte escatológica de lo que quiso decir Pablo en Romanos 11, cuando habla de que Israel volverá a tener protagonismo en el futuro. Sucederá en el reino milenial, las promesas del Señor se cumplirán en esa época. Es verdad que hay algunos que dicen que no, que todo eso es figura, pero bueno, cada quien se puede pues respetablemente tener las ideas que quiera, pero lo que vemos en la Biblia es que está el capítulo 20, no lo podemos quitar de la Biblia, y nos habla de estas cosas con toda claridad.